Buenas noches, chicos, bienvenidos nuevamente. Vamos a empezar esta segunda sesión en cuanto a la asignatura de Economía Política. Ok, no sé si haya dudas en lo que hemos estado comentando, si quieren abarcar algo más en cuanto a los temas que platicamos ahorita en la primera sesión. No sé si tengan alguna duda. No hay dudas, no hay comentarios, chicos. No, profe. Ok, gracias, Viviana. Ok, entonces nuevamente les voy a compartir pantalla. Ok, entonces estamos comentando, obviamente van a varios conceptos que van relacionados directamente con la economía política, lo que es bien, producto, trabajo, algunas de las fuerzas productivas también, como es fuerza de trabajo, los medios de producción. Dentro de los medios de producción se clasifican, se delinean los objetos de trabajo y los medios de trabajo también. También tenemos forma de el valor de las mercancías, como lo comentamos, pues obviamente una vez que ya en determinado momento hubo varios excedentes, varios excesos, pues obviamente se podían comercializar en determinado momento o también se podían cambiar por otros artículos y después de ahí pues nació, como comentamos, la cuestión de un equivalente universal. Primero fue la sal. De hecho, les comenté que por eso se le denomina salario, porque anteriormente se pagaba con sal. En este caso, al ejército romano se le pagaba con bultos de sal, de ahí viene la denominación de la palabra salario. Y después, pues obviamente, pues ya no se pagaba en sal, se descubrieron diversos metales, y se empezaron a acuñir monedas primero. Antes no, pues obviamente no existían billetes, era la moneda en sí, y pues después, pues obviamente el dinero como lo conocemos hoy en día, y en este caso, pues vamos transformando esa situación, vamos evolucionando también. No sé por cuánto tiempo podamos o pueda existir el dinero como tal, eh, palpable, sonante, porque pues hoy en día y hoy más en esta nueva, nuevo tipo de economía que estamos viviendo, pues es más, es mucho menos la cuestión del dinero físico. Entonces hoy existe y está más a la orden del día la cuestión de las transacciones electrónicas, el dinero electrónico. Entonces, pues antes obviamente había cosas que intercambiábamos, cosas materiales que tocábamos, pues hoy en día, pues realmente a veces el dinero pues simplemente nada más es una transacción, es un depósito a cuenta y pues de ahí muchas veces pues las personas que compran utilizan la tarjeta o a lo mejor ya no tarjeta directamente, ya utilizan su celular o algún otro tipo de medio electrónico para pagar y jamás se toca el dinero realmente. Entonces, pues vamos a ver qué tanto sigue físicamente el dinero como tal y a ver cuánto tiempo más de aquí en el transcurso de algunos años llega a dejar de existir el dinero físico y pues se utiliza ya el 100% cuestiones electrónicas como tal también. Nos dice que el dinero es una mercancía especial que facilita el movimiento de mercancías en, el, en un circuito mercantil simple. Obviamente, en este circuito mercantil simple se intercambian mercancías con igual valor de cambio que queda inalterado y tiene también otras funciones en la cuestión pues, de circulación, de atesoramiento o de crédito en determinado momento, la cuestión del dinero dentro de ese circuito mercantil simple.
puede circular el dinero en determinados casos si compramos, si vendemos, etcétera, etcétera. Pero pues hay personas que atesoran, en este caso, el dinero, que lo guardan, a lo mejor no personas, pero sí instituciones como los bancos. Existe el resguardo de dinero y también se puede utilizar en circulación, en resguardo o en cuestiones crediticias como tales, mediante personas o también mediante instituciones financieras. Entonces, a eso es la cuestión hoy en día del dinero. No hace falta que sea físico realmente que se toque, sino que también pues es dinero electrónico que en su momento vemos que China ya tiene una moneda virtual para la cuestión de las transacciones macroeconómicas, exportaciones e importaciones. Entonces ya tiene una moneda virtual para ese tipo de cuestiones. Entonces no simplemente es físico, sino que puede ser, en este caso, pues digital, electrónico, virtual, también como se le denomina hoy en día. Obviamente, otro concepto también dentro de economía política es el precio, que es el valor de la mercancía expresado en el equivalente universal, en este caso el dinero. Y también, pues obviamente una parte importante es la cuestión de la ley de la oferta y la demanda, que es parcial y es superficial en ese aspecto y es un mecanismo regulador y no simplemente, pues no es una ley. O sea, ¿a qué nos referimos con esta situación? Que no es una ley de oferta o ley de demanda, y en la cuestión una ley que se apegue a cuestiones regulatorias, a derecho, por dar un significado, sino a cuestiones económicas. Se le denomina ley, pero no es una cuestión de formalidad jurídica. Entonces es una ley que en determinado momento, una ley económica, la ley de la oferta y la demanda, que va a ingerir directamente en los mercados, pues en determinado momento la satisfacción de los bienes y servicios, y a veces incrementa la demanda, disminuye, hay veces que la oferta aumenta y disminuye dependiendo de la satisfacción, dependiendo de los bienes escasos, dependiendo de la distribución, dependiendo de los factores productivos. Entonces todo eso afecta en esas cuestiones y hay diversidad de cuestiones donde aumenta una y disminuye la otra. Ok, hasta aquí. ¿Alguna duda, algún comentario referente a estos temas, chicos? No, profe. Ok, muchas gracias. Todo bien. Ok, Simón, muchas gracias. Profe, aquí también se aplica lo que es también los BICOM. El Bitcoin, Eh, sí, también. Pues hoy, bueno, en determinado momento es como todo, tienen auge también. eh, Su auge ya tuvo su auge, ahorita ya empezó a calmar esa cuestión, pero sí, monedas virtuales, pues obviamente sí. De hecho, por ejemplo, en cuestiones de juegos, de videojuegos y otras cosas, pues se utiliza mucho esa cuestión de monedas virtuales también, en compras también. así Se es. utiliza mucho esa cuestión, PayPal y otras cuestiones pues virtuales, que en determinado momento sirven para comprar. Entonces, pues hoy en día hay mucho tipo de moneda de intercambio, esa es la realidad de las cosas. Y Sí. pues, no es tanto cuestión física, les decía, pues no sé qué tanto tiempo podamos tardar en de que ya ni siquiera exista físicamente el dinero, que ni siquiera los gobiernos impriman, simplemente, pues a lo mejor ya ni en una tarjeta, ya simplemente en un chip, como se estaba anteponiendo anteriormente, de que simplemente con un chip implantado en nuestro cuerpo, pues ahí estuviera prácticamente todo. Ahí estuviera desde identificación hasta cuestiones de salud también, trabajo, currículums, datos, dinero, cuentas bancarias, todo en un solo chip, así como si fuera eslogan, pero es la realidad, todo en un solo chip. De hecho, ya se llevó el primer implante en Colombia, ya se implantó esa cuestión del chip, y pues ahí bien, en teoría iba a venir, o sea, se va a dejar de utilizar
cosas físicas más que nada, identificaciones, tarjetas de identificación, como el INE que utilizamos nosotros, o cuestiones de pues, para circular también, las tarjetas de circulación o licencias de conducir, eh, probablemente también en determinado momento a lo mejor la cuestión es de profesionales, cédula profesional, entonces cuentas bancarias en lugar de utilizar cuentas de tarjetas de varios bancos, pues simplemente se va a utilizar una sola cuenta universal también, cuestiones de seguridad social, cuestiones de fiscalización, todo. La cuestión aquí es de que todo esté en un solo chip. Entonces, si se quiere indagar a una persona, pues simplemente nada más se va a escanear el chip y ahí va a aparecer, o sea, simplemente cuando se vaya a pagar, pues obviamente se va a escanear el chip y de las mismas cuentas que tienen registradas en bancos directamente en el chip, se va a descontar la parte proporcional de lo que estemos comercializando. Pero sí, o sea, monedas virtuales ya hay. Y Sí. hoy en día se han visto más esa cuestión. De hecho, por ejemplo, pues se ha ido evolucionando toda esa cuestión, porque por ejemplo antes había, no sé si recuerdan, casinos físicos donde pues, se podía ir a jugar o apostar, pues hoy en día ya hay virtuales. Antes decían, Así no, es. ok, es que el apostar es ilegal. Pues, hoy en día en la red, pues hay muchas páginas de donde se puede apostar. Entonces, pues esas cosas todavía yo creo que está la tecnología mucho más avanzada y va caminando cada vez más rápido a las leyes que ejercen cada uno de los países, porque pues en determinado momento no puedes poner ilegal algo que está en todo el mundo, que está en toda la red y decir, a lo mejor físicamente sí, no te doy el permiso para un casino, pero ¿quién regula esa cuestión? Que un gobierno diga, ah, ok, no te doy el permiso cuando la red pues es pública. Entonces, pues obviamente sí falta esa regulación más que nada en ciertas situaciones. Las monedas, pues obviamente los países y las economías internas de cada país van a determinar pues la base de la divisa, cuánto vale cada una de esas cuestiones. La estabilidad económica en determinado momento pues también va a igualar o va a equilibrar esa cuestión de una moneda virtual en determinado caso, como las de la de China, que se acopla a las transacciones macroeconómicas, pues obviamente sabemos que China es la primer potencia mundial hoy en día y pues está utilizando, vamos a ver qué tanto repunte tiene su moneda virtual, en este caso para las transacciones macroeconómicas más que nada. Ok, chicos, ¿algún otro comentario? De hecho, pues hoy en día sabemos de antemano que los que no estaban acostumbrados a esas situaciones, pues se tuvieron que acostumbrar. O sea, hay mucha gente que a lo mejor decía que no iba a utilizar un celular moderno, que jamás iba a comprar cosas en línea, etcétera, pero pues se tienen que actualizar en esa cuestión. O sea, ya Ahora no. con sí, ahora con esta pandemia todo, ahora ya es en línea, profe. O sea, pareciera ver que eso se miraba muy lejos y ahora ya lo tenemos aquí. O sea, cualquier cosa es ya en línea. Igual un traspaso de dinero a otra tarjeta, todo es en línea. Ya no tienes que ir ni al banco. Todo lo haces desde el celular. Sí, Igual sí, las sí. compras, todo. Todo ya se hace completamente en línea, pagos de Así es. servicios, todo, o sea, ya no se necesita ir como antes, por ejemplo, a comisión de electricidad, ir y estar haciendo fila en los cajeros, ya no se ocupa cada una de las aplicaciones de los bancos o independientemente ya hay otros modos de pagar también, muchas cuestiones. Más que nada, había un paradigma en esa cuestión y fue lo que se rompió aquí. Decimos que si no nos vemos, si la humanidad no se ve en determinado momento, eh, eh, pues más que nada forzada en cuestiones ya de límite, en esa cuestión de poner al límite la mentalidad, pues no cambia. Entonces, eso es lo que pasó con esta pandemia. Si querías comprar, las tiendas estaban cerradas en determinado momento, pues tienes que hacerlo por línea. Si quieres pagar y en determinado momento no puedes salir porque los negocios están cerrados, tienes que hacerlo por línea. Entonces, casi que obligaron más que nada a los que tenían esa cuestión de paradigmas de comprar en línea, utilizar formas
medios electrónicos, etcétera, pues si querían seguir comiendo así, si querían seguir pagando sus biles, sus servicios, pues obviamente tenían que utilizar esos medios. Más que Nuevas nada la formas de gente negocio. adulta. Sí, sí, son nuevas formas de negocio, exactamente. Ya no se necesitan, o sea, hay que ver, dicen que en toda crisis económica hay Sí, oportunidades de desarrollo, en todas, en todas. así es. Hay que voltear a ver esa cuestión, a lo mejor gente que siempre estaba pensando en un local o que tenía su local y local y local y de ahí esperanzado que acudiera la gente físicamente y muchas otras cuestiones, pues hoy fue el momento de cambiar, a lo mejor hoy en día la cuestión empresarial va más por la cuestión virtual, la cuestión por medio de páginas de internet, grupos sociales, de internet, etcétera, etcétera, a tener un local físico, pagar renta, pagar luz, pagar impuestos, pagar empleados, pagar agua, etcétera, etcétera, a lo mejor. Y hoy pues, simplemente se hace una sala virtual, un espacio virtual y ahí promocionar sus productos y sus servicios en determinado momento y pues se ahorran, obviamente se ahorran toda esa cuestión. Eh, por eso les decía, en esta cuestión, aquí sí hay que, el gobierno, hay que modificar la política económica, no la economía política, la política económica interna del país. ¿Por qué? Porque no existe una regulación federal, no existen todavía leyes sustentables en esa cuestión de que regulen, ¿sabes qué? Pues yo tengo una empresa, ¿dónde estás ubicado? No, tengo mi empresa virtual, o sea, tengo una sala virtual, a lo mejor de vendo X, Claro. cuestión, no sé, simplemente distribuyo, a lo mejor son servicios o a lo mejor sí es un producto o un artículo palpable, pero no ocupa otra cuestión física, simplemente como lo vemos hoy en día, como hay muchas, obviamente hoy salieron a relucir muchas tiendas en línea, cuando anteriormente a lo mejor utilizábamos algún tipo de plataformas, Mercado Libre, etcétera, algunas otras que existen también, pero hoy en día hay muchas ya que venden ropa, que venden zapatos, que venden tecnología, que venden electrodomésticos. Hoy en día hay muchas de esas cuestiones, simplemente es el hecho de esperar la distribución, de esperar el reparto. No es Claro. como antes que íbamos a la tienda, comprábamos ahí, obviamente lo obteníamos así de fácil, más rápido. Simplemente pues es la cuestión de tiempo, es la única que yo le podía denominar en un momento la única desventaja, el tiempo de entrega. Pero pues obviamente la gente se ha acostumbrado a esas situaciones. Así es. Yo también he subido varias cosas a la red y se han vendido. Sí, Luego, sí, luego te sí. ofertan. Sí, no, de hecho, pues esa es la intención, o sea, está pasando como anteriormente, a lo mejor en el interior del país no se está acostumbrado mucho a la comercialización de cosas que en Ujú. determinado momento otras personas dicen, ok, a lo mejor a mí ya no me sirve esto, pero pues a otra persona sí le interesa. Pero Claro, en la frontera sí se da mucho eso de los tianguis y todas esas cuestiones. Pues ahora ya no son físicos, ya son tianguis virtuales realmente, ahora sí es la forma de comercializar un producto o algo, pues se sube a la red y pues obviamente pues ahí hay muchos ofertantes en determinado momento y uno se va con el mejor postor muchas veces o que pues en determinado momento aquí juega un papel muy importante la veracidad obviamente de la persona que esté vendiendo y de la persona que esté comprando también. claro. Entonces, ahí es cuando ya amarra un poquito, ya entra en cuestiones psicológicas, porque simplemente no nos vemos, negociamos virtualmente. Entonces, ya no entran cómo va cambiando el mercado, que ya no es la cuestión simplemente de ver físicamente, sino la cuestión psicológica de cómo manejo el producto, cómo manejo en determinado momento un servicio y, y tratar, o sea, es una complejidad y cuestiones que a lo mejor lo tienen todas las personas, pero muchos lo desarrollan más que otras, el captar la atención de una persona que ni siquiera estás viendo muchas veces para que se interese en el producto o el servicio, el artículo que tú estás vendiendo y lograr convencerle en determinado momento que lo compre al precio que tú quieres. Entonces, Claro. es algo muy objetivo esa cuestión, muy psicológico, que muchas veces o personas sí lo han estado desarrollando. Así es, profe.
pero pues todavía no hay una ley que lo No está regule. regulado. Sí, no Entonces, hay ley. por ahí estaba oyendo los de Hacienda que quieren meter en cintura a todos esos, ¿verdad? Pero quién sé cómo le irán a hacer. Se me hace muy burdo, la verdad, desde mi punto de vista profesional. Porque no hay reglas, no hay nada. No hay reglas, no hay nada. O sea, en determinado momento alguien puede pues demandar a otra persona porque ya existe cuestiones legales y queda registrado. Sí, ok, perfecto, pero en cuestión de fiscalización, ¿cómo en determinado momento, cómo obligas a una tienda virtual a que pague impuestos si realmente no está ocupando un espacio, no ocupa absolutamente nada, no No existe. declara, o simplemente pues la borro, la doy de baja y me doy de Así es. alta con otro nombre? O sea, si lo hacen muchas veces físicamente cuando cambian de razones sociales, con Así es. mayor razón digitalmente hablando, No, virtualmente hablando. nunca le va a hacer nada. Sí, no, es muy difícil esa cuestión. Ahí tendrían que entrar otras cuestiones, más que nada la cuestión de contratos, Claro. pero sí entraría la parte física. Pero así comercializar muy rápidamente como se hace en diversas páginas, pues sí es muy difícil. Ahí entra más la cuestión de veracidad, de confiar en los sitios más que nada, y pues la tendencia que vayan dando los mismos consumidores, los compradores al sitio, la veracidad de respuesta, de compra, de calidad de los artículos, de calidad en el servicio, etcétera, etcétera. Así es. Ok, entonces, pues obviamente les decía, como sabemos, pues obviamente es diferente la economía política a la política económica. En esta cuestión sí, la política económica sí tenemos que volverla a analizar, a reestructurar en cierto sentido para pues delimitar dónde sí o dónde en determinado momento estamos incurriendo en algunas actividades lícitas o ilícitas. Me refiero a la cuestión virtual de antemano. En cuestión de economía política nos dice que es una ciencia social que estudia las leyes de la producción social y de la distribución de los bienes materiales en las diferentes fases del desarrollo de la sociedad humana. Y como vemos, aquí simplemente, o sea, el término sigue existiendo como tal, es una economía política. Lo que va cambiando en esta cuestión, pues es la sociedad, el desarrollo de la sociedad humana. Antes, obviamente, comercializábamos los excesos, había un trueque, ok, después, ¿qué pasó? Le dimos, si queremos ponerle, le dimos poder a la sal o a un pedazo de metal o un pedazo de papel, y con ese pedazo de papel o con sal o metal comprábamos, le dimos un poder a esa cuestión. Y sigue cambiando esta situación. Hoy en día, pues a lo mejor ya se van a acabar muchas veces los espacios físicos, y todo ya está siendo virtual. Ya las transacciones, ok, me dicen deposítame, ok, perfecto, te hago una transferencia, hasta que no vea la transferencia sueltas el producto y viceversa. Entonces vamos cambiando esa cuestión, pero sigue estando la cuestión de la producción y comercialización y distribución de bienes y servicios. O sea, en fin y al cabo sigue existiendo un bien con el que se está comercializando, un bien, un producto, un servicio que obviamente está satisfaciendo una necesidad humana. Dice, ¿es la economía política una ciencia histórica? Sí, porque estudia y trata sobre la producción, el material bajo su forma social históricamente determinada, y sobre las leyes económicas inherentes al modo de producción, y obviamente se apoya en el materialismo dialéctico e histórico como método. O sea, somos hoy en día más que nada, hoy en el presente somos una sociedad muy materialista y desechable a la vez. Hoy en día el consumismo es muy vasto, pero y también obviamente así como consumimos, así desechamos. Si algo no nos sirve, pues obviamente lo desechamos. Anteriormente, y es ocasionado también por las empresas, pues obviamente las empresas anteriormente producían cosas que tenían más durabilidad. Hoy en día realmente esa cuestión pasó a segundo término, simplemente con cubrir la necesidad, dure o no dure. Si no dura, perfecto. ¿Por qué? Porque en lugar de que la gente, en este caso
buscar a comprar más de una sola cosa, pero por durable o algo, no, hoy la gente compra más muchas veces porque en determinado momento no le sirvió o cualquier producto o se rompió, le salió de mala calidad, entonces en esa parte la cuestión del consumismo y de las empresas ha cambiado la mentalidad. Lo vemos en los automóviles. Anteriormente los automóviles, pues obviamente hoy el negocio de los automóviles muchas veces no es el automóvil en sí, la compra física del automóvil, sino de las piezas. Antes comprabas un automóvil, pues las piezas que comprabas, pues obviamente en determinado momento si llegaba a fallar, pues obviamente se compraba una pieza y seguía durando y durando. Hoy en día las piezas cada vez son más desechables porque pues obviamente nada más las hacen para que duren un determinado tiempo, para que sigan consumiendo. Igual con muchas cosas, lo vemos con los celulares, lo vemos con las pantallas. ¿Qué pasa con los celulares hoy en día? Utilicen celulares con con un Android 3, un Android 4, un Android 5, y realmente eso es ya obsoleto hoy en día. Es obsoleto y los teléfonos de casa también, físicamente, pues también son más obsoletos todavía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La misma empresa, el mismo consumismo, la misma gente, la comercialización de productos obliga casi a que vayas actualizándote en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque dicen, ok, ya tengo un celular, pero pues a lo mejor en un año pues ese celular ya es obsoleto. ¿Por qué? Porque a lo mejor las plataformas que utilizamos, Facebook, WhatsApp, etcétera, etcétera, las mismas apps de los mismos comercios se tienen que estar actualizando. Entonces, pues un celular obsoleto ya no me sirve. Entonces nos obligan, nos forzan a cambiar en ese aspecto. Entonces vivimos un materialismo muy pronunciado en este aspecto, muy específico, y también en un materialismo, pero muy desechable también. ¿Por qué en este caso el materialismo nos dice que es histórico? Dice, porque el materialismo histórico estudia las leyes del desarrollo de la sociedad, las relaciones mutuas entre todos los aspectos de la vida de la sociedad, y porque investiga las leyes generales del proceso histórico. Se investiga desde dónde viene la raíz, las bases. Ok, es muy bueno, realmente es bueno saber estar actualizado, pero si ustedes checan en cualquier rama, en cualquier situación, las bases siguen siendo el partir, la base histórica de dónde nacen las cosas, pues obviamente es el parteaguas de muchas situaciones. Lo vemos en economía, obviamente pues hay muchas cuestiones, aunque el comercio y los artículos se vayan modernizando, las bases económicas pues siguen siendo exactamente las mismas, siguen siendo los mismos pensadores, obviamente simplemente se van actualizando en cuestiones nuevas, o el producto en sí se va actualizando, pero las bases siguen siendo exactamente, en cuestión de eso, sigue siendo la misma forma de comercializar. Obviamente se comercializa diferente, pero en fin y al cabo, como les mencionaba, existe un trueque. O sea, ya no a lo mejor de una comida por comida, pero sigue existiendo un trueque como tal. Yo vendo una comida y me pagas, o sea, es un trueque ahí también, es un intercambio comercial. Entonces, ¿por qué sigue siendo esa cuestión del materialismo histórico? Porque sigue siendo, las bases siguen estando fundamentadas exactamente en lo mismo, en satisfacer las necesidades de la sociedad. Y para todo esto, pues obviamente debe de existir una producción de bienes materiales que constituye la base permanente, imprescindible de la vida de la sociedad. ¿Cuáles son algunos elementos de la producción? Pues obviamente el objeto de trabajo, que es aquello sobre lo que se cae la acción del hombre para su transformación, los medios de trabajo, que es todo aquello de que se sirve o apoya el hombre para transformar el objeto, se hacen los instrumentos, esos son los medios de trabajo, y la fuerza de trabajo, que es la capacidad física e intelectual
que tiene el hombre para invertir en determinado momento, pues obviamente en la producción. Esa es la fuerza de trabajo. Tenemos también la cuestión de las fuerzas productivas de la sociedad. Tenemos fuerzas productivas, los medios de producción y la fuerza de trabajo. Tenemos el objeto de trabajo también y tenemos el medio de trabajo. Tenemos las relaciones sociales en la cuestión de la producción. Nos dice que son relaciones que adquieren los seres humanos en el proceso de la producción, distribución e intercambio. Dice que las relaciones se establecen en la producción, en la cuestión de producir, intercambiar y el consumo, y este conjunto de relaciones está determinado por la forma de propiedad sobre los medios de producción. Sabemos que las relaciones sociales son indispensables, ya sea, como les comentaba, como comentábamos ahorita, eh, obviamente hoy en día a lo mejor no se tiene contacto físico al momento de comercializar virtualmente, pero el entablar una conversación con una persona, ver que le satisfaga en determinado momento lo que estamos comercializando nosotros, buscar la forma de que compre, o en determinado momento la persona que está comprando buscar que el vendedor baje el precio y todas esas cuestiones, pues obviamente nos apegamos a la cuestión de las razones sociales. Entonces es importante producir, sí, pero ver lo que realmente va a consumir la sociedad en su momento, ver y analizar las necesidades de la sociedad, ver y analizar los deseos de la sociedad en determinadas situaciones también, cómo puede ir cambiando, cómo puede ir variando, y obviamente pues esa es la parte primordial, pues de lo que se produce, que no producir algo que realmente de la noche a la mañana muchas veces pues de un día para otro quede inservible, sino que en determinado momento, si le denominamos de una forma, puede pasar de moda, pues tenga esa cuestión de poder actualizarse y poder renovarse también. Entonces es lo que pues hoy en día, es lo que hoy en día está pasando en esa situación. O sea, siguen existiendo la televisión, pero pues a lo mejor simplemente se va renovando, pantallas planas, LCD, digitales, etcétera, igual celulares, hoy, o sea, dependiendo de la necesidad. Hace poquito sacaron vi que estaban promocionando un celular que era con Flex nuevamente. Pues ahí obviamente vamos a ver qué tanto era un Motorola RAS al parecer, que obviamente estaban apegando a lo mejor a algo retro, pero con las ventajas que tenemos hoy en día. Entonces simplemente es jugar con esa cuestión del deseo, del consumismo también, y ver qué tanta aceptación tiene en determinado momento pues para el consumidor final, que es el que paga por un producto o un servicio. Tenemos las relaciones sociales y podemos sintetizarlas en tres cuestiones fundamentales. La primera de ellas es la propiedad de los medios de producción, bajo el cual existen dueños y explotados. Dice que los propietarios se apropian del valor generado por los trabajadores y son quienes gestionan la unidad productiva. Tenemos el número dos, que es la cuestión de intercambio, bajo el cual el mercado es quien valora y establece las formas de comercio. Y tenemos el número tres, que es la división social del trabajo, bajo el cual cada persona ocupa un papel distinto en la producción, por lo cual es valorado diferentemente. En esta cuestión, pues es importante, primero, pues el que tiene el dinero es el dueño en esta cuestión de los medios de producción, y como lo dicen aquí, se apropian del valor generado de los trabajadores. En pocas palabras, se apropia pues de la fuerza productiva, se apropia del trabajo generado por el empleado, y obviamente pues ellos tienen el poder de la cuestión
de la unidad productiva, de lo que van a producir, cuánto van a producir, en qué tanto tiempo van a producir. Obviamente, pues esos son los dueños, por eso hay dueños y hay explotados. No vivimos en este caso, no vivimos una esclavitud como tal en antaños, a lo mejor con cadenas, grilletes y toda esa cuestión, pero pues obviamente los que no son dueños en determinado momento sí viven una esclavitud a sus trabajos, obviamente por medio de una remuneración, pero el tiempo que en este caso se están invirtiendo pues es muy vasto. Entonces obviamente se sabe que existe una remuneración, pero también el tiempo que se está hoy en día es cuando más se ha acentuado esa cuestión, pues es mucho en esa cuestión. La ley marca paulatinamente, hipotéticamente 8 horas, pero sabemos que 8 horas no, el patrón realmente ni se respeta en ninguna empresa, esa es cuestión de 8 horas. O sea, hoy trabajas hasta 10 horas, 11 horas, 12 horas y por el mismo sueldo. Es más que nada esa cuestión de esclavitud que es la que estamos viviendo en determinado momento también. Y pues obviamente es ocasionado por los que tienen la propiedad de los medios de producción. Todo esto se va a deslindar porque pues obviamente existen intercambios eh, que se generan dentro de un mercado y obviamente los consumidores finales son quienes valoran y establecen en determinado momento las formas de comercio y va a depender también ahí otra cuestión importante de teoría económica que es el valor de uso y el valor de cambio de los productos, porque un artículo puede variar el valor de uso y del cambio, pues dependiendo de la persona, dependiendo del consumidor. Entonces varía y eso también hace que varíe el precio dentro del mercado también. Y obviamente va a existir división social del trabajo y que se refiere a la cuestión de que una persona pues ocupa un papel distinto en la producción. No todos obviamente sabemos que realizamos las mismas actividades, por eso hay muchas actividades y muchos puestos dentro de una misma empresa y pues obviamente esas personas en determinado momento pues obviamente se les va a valorar en diferentes situaciones también. Que son importantes, pues obviamente todos los eslabones de una cadena son importantes, pero hay eslabones más débiles y hay eslabones más fuertes en determinados momentos. Entonces, aquí es una forma de sintetizar la cuestión de las relaciones sociales en un modo de producción. Ok, chicos, no sé si tengan alguna duda o algún comentario hasta aquí o algo que quieran aportar un poco más a esta cuestión de los temas. ¿Dudas, comentarios? No, profe. No, Simón. No, profe. Correcto. No, Jesús. No, ninguno, profe. Okay, gracias. No. Gracias, chicos. Ok, entonces se nos va a terminar el tiempo de esta segunda sesión. Les cargué una actividad, algo muy sencillo en cuestión de los recursos de la empresa. Obviamente hay recursos naturales, también hay clasificación de los recursos, por eso les pedí muy específicamente la cuestión de los recursos de la empresa. Algunos son 3, algunos son 4, algunos son 5, dependiendo. Nada más pues, nómbrenlos y defínanlos. Uno de ellos pues, es el recurso financiero, o sea, ¿qué se refiere con recurso financiero? Más que nada, algo muy rápido, muy sencillo en esa actividad. Entonces, no sé si hay alguna otra duda o algún otro comentario, chicos. ¿Nadie? No, profe, estamos bien. Ok, perfecto. Bueno, pues muchas gracias, chicos, por la atención. Nos veríamos el próximo martes, obviamente a la misma hora. Que tengan buena noche. Muchas gracias, chicos. Nos vemos la próxima semana. Igualmente, buenas noches. Gracias, igualmente. Buenas noches, igualmente.